Bien, estamos de vuelta, 9:02 para abordar la polémica que se generó a partir de las declaraciones de la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Ayer ratificó que el machi Celestino Córdoba es un preso común, luego de haber sido cuestionada por no pronunciarse en esta materia en una entrevista que dio el domingo en el diario El Mercurio. Sí, vamos a conversar sobre este tema y tomamos contacto de inmediato con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Está silenciado, diputado, no lo escuchamos. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. ¿Cómo está, diputado? Bueno, ahí usted escuchaba esto. Primero fueron las declaraciones del fin de semana de la ministra y en las que después había que escuchar quizás con claridad a nombre del gobierno la ministra Camila Vallejo ayer. Pero ¿qué le parece primero esta declaración que entregó la ministra Ríos este fin de semana, que abrió un flanco y algunas diferencias con la oposición? A ver, Francia, primero yo creo que esto representa gran parte de Chile Vamos, nos parece inaceptable, porque finalmente lo que creemos acá que hay un sentir del gobierno que lamentablemente se expresa a través de los hechos que generan este tipo de declaraciones que en definitiva lo que hacen es desconocer la calidad de condenado por un grave delito, en este caso por quemar en su hogar a una pareja, al matrimonio Luxinger-Macay, un caso que generó tanto revuelo. Pero el problema de fondo, Frecia, es que nosotros creemos que el gobierno realmente tiene el sentimiento o bien tiene el pensamiento de que estas personas son presos políticos. Y eso claramente que abre, como tú dices bien, Frecia, un flanco respecto a cómo ellos tratan estos temas para efectos, por ejemplo, en este caso de otorgar beneficio carcelario. Pero ¿por qué plantea todavía que son presos políticos? Que esa es la visión más bien desde el gobierno, cuando la ministra de Justicia y la vocera han dicho lo contrario, han dicho que es un preso común. Sí, no, si yo, a ver, primero destacar, Sebastián, Frecia, que el gobierno se haya retractado de este tipo de declaración. Pero la verdad es que esto ha sido recurrente, no es la primera vez en que expresan este tipo de conceptos para efectos de referirse a un condenado por un delito común, sino que ya lo han hecho en anteriores ocasiones. Entonces, Sebastián, la verdad es que una cosa es la retractación y otra cosa es que el real sentir sea que efectivamente ellos consideren esto una realidad. Entonces, ¿y por qué nos preocupa, Sebastián y Frecia? Porque finalmente estamos hablando de Celestino Córdoba, hace algunas semanas atrás, los primos Tracal, que recibieron beneficios carcelarios a nuestra consideración no habiéndose cumplido con la normativa legal y reglamentaria. Entonces lo que nosotros creemos es que finalmente acá hay una suerte de acuerdos políticos para efectos de poder alivianar o generar simpatía más que nada y confianza en ciertos grupos que en definitiva han sembrado el terror en la Araucanía para efectos de poder tener una herramienta de negociación. Y eso lo consideramos que es particularmente muy grave, Sebastián y Frecia, porque en definitiva se está dejando con beneficio intrapenitenciario, en esto salida al medio libre, a personas que en definitiva fueron condenados a altas penas y beneficios que creemos nosotros no están siendo otorgados con la misma igualdad a otros presos o otros internos que en definitiva también cometen este tipo de delitos y nosotros creemos que tiene que ser excesivamente riguroso al momento de otorgarlo y creemos a ciencia cierta que aquí no se cumplieron con los requisitos legales y reglamentarios. Los primos Tracal, Sebastián, Frecia, cumplieron solamente 3 años de una pena de 18 años. Celestino Córdoba ya cumplía la mitad, es decir, el plazo justo, pero recordemos que había estado en huelga de hambre hace algunos años atrás, y eso claramente que es una infracción grave para poder optar. La gravedad del delito, el reconocimiento del mal causado, son elementos determinantes a la hora de tomar esta decisión, sobre todo con el revuelo público que ha generado este caso por la gravedad y por lo cruel del delito, Sebastián y Frecia. Entonces nos parece a nosotros que hay elementos acá que hacen que esto no sea una mera casualidad. Que se haya juntado el jefe de asesores de la Subsecretaría de Justicia con Celestino Córdoba, que a pocos meses de iniciarse el gobierno se haya optado estos beneficios, que no se haya cumplido, a nuestro parecer, con los requisitos legales y reglamentarios, por eso fuimos también a Contraloría, son elementos determinantes para decir, bueno, está bien, el gobierno corrige lo que dice la ministra de Justicia, pero en los hechos siguen actuando como si realmente sintieran que
Celestino Córdoba y otros más son presos políticos. Ahora han dicho o han clarificado desde el Ministerio del Interior en la propia Secretaría de Estado que estos son beneficios carcelarios de manera transversal y con otros detenidos a nivel nacional. Eso lo tendrá que también ver la Contraloría, como ustedes lo sugirieron o lo pidieron a esta entidad, pero la pregunta es, ¿esto cuánto condiciona un acuerdo nacional? Porque eso, con lo de Celestino Córdoba, más el tema del indulto, comenzó a, de alguna manera, condicionarse por parte de varios parlamentarios de oposición este acuerdo nacional que estaría también sugiriendo el presidente Boric. Sí, Frecia, a ver, a nosotros nos causa mucha dificultad el poder sentarnos en una mesa si es que el gobierno sigue hablando de presos políticos. Y destaco, yo valoro que lo hayan corregido, pero los hechos lamentablemente siguen actuando como si tuvieran este sentimiento. Por otro lado, seguir con urgencia un proyecto de indulto, el no tomar carta en el asunto respecto a lo que pasa en la Araucanía, en este caso reponer un estado de excepción que efectivamente logró rebajar la cantidad de delitos violentos que se cometían en la zona, el no seguir retirando querellas por ley de seguridad del Estado o interponerlas cuando corresponda, no hacer una distinción odiosa que cuando los camioneros detienen la carretera se interponen leyes por ley de seguridad del Estado, pero resulta que en la Araucanía o en otros sectores de nuestra sociedad la verdad es que no interponen ninguna querella. O no por ley de seguridad, es decir, se hace una distinción que no corresponde. Retirar prisiones preventivas cuando, por ejemplo, hace algunos meses, o no insistir en prisiones preventivas contra quien atentó o intentó atentar contra la vida de 6 carabineros, que son señales que en definitiva a nosotros nos indican, Frecia, Sebastián, de que en definitiva este gobierno no tiene un compromiso total con la lucha por la delincuencia, teniendo las herramientas para hacerlo. Y por otro lado, teniendo proyectos tan relevantes en este Congreso que en definitiva están absolutamente paralizados. Y lo que nosotros pedimos, y nosotros sostuvimos una reunión con su secretario Monsalve, que tuvo la mejor disposición para hacerlo y poder avanzar en nuestro proyecto, es poder ponerle urgencia a proyectos tan importantes como lo que establece la lucha contra el narcotráfico, respecto al comiso de los bienes, el que establece conductas de mejor manera para combatir el crimen organizado, el robo de madera, el delito de usurpación, proyecto de ley de inteligencia, de infraestructura crítica que ahora vamos a discutir. Es decir, hay una amplia gama de proyectos, el Estatuto de Protección de las Policías, de proyectos que están en el Congreso, ofrece Sebastián. Y la verdad es que estamos todos de acuerdo. Si lo que hace falta es impulsarlo y poder, en definitiva, sacarlo para que se convierta en ley. ¿Pero eso significa que no sería necesario entonces el acuerdo nacional o que basta con la voluntad, digamos, política del gobierno o no? Yo creo que no hace falta un acuerdo nacional, Sebastián y Frecia. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que avanzar en proyectos de ley que están hoy día en el Congreso y que están instalados, y por otro lado, el gobierno tiene que usar las herramientas que establece la Constitución y las leyes para restablecer el Estado de Derecho en las zonas donde, en definitiva, haya que hacerlo. Macrozona Sur, a lo largo de todo Chile, donde la violencia está desatada, la gente vive prácticamente encerrada en sus casas, se les dificulta incluso poder ir a hacer cualquier trámite, porque la verdad es que el temor de ser víctima de un delito es muy grande. Entonces, finalmente, el que tiene el sartén por el mango, Sebastián, Frecia, es el gobierno para efectos de restablecer el orden público, no los parlamentarios. Los parlamentarios tenemos que preocuparnos de aprobar las leyes que fortalezcan las herramientas que en definitiva se van a aplicar contra la delincuencia. ¿Y qué cree usted entonces que está buscando el gobierno al convocar a un acuerdo nacional? A ver, yo creo que es dilatar un poco, Sebastián, lo que es evidente, el descontrol que ha habido por parte del gobierno para poder controlar el orden público y para poder hacerse cargo de situaciones críticas que están ocurriendo día a día en nuestro país, y que en definitiva las señales y los comportamientos que han tenido el gobierno son erráticos, con muchos complejos también ideológicos, por ejemplo, con respecto al estado de excepción en la Araucanía. Y dar señales a ciertos grupos que en definitiva no hay que darle señales, tenemos que darle señales a las víctimas, tenemos que darle señales a quienes sufren atentados todos los días, a ellos tenemos que darle señales claras, y creo que el gobierno... ¿Y a qué grupo cree usted que quisiera darle la moneda una señal como esta? Porque hacer un acuerdo nacional con oposición incluida, eso tampoco es siempre transversalmente aceptado, ¿no? A ver, sentarse a una mesa, Frecia, en mesas que ya hemos discutido cientos de veces estas cosas. Recordemos que en el gobierno del expresidente Piñera,
¿Cuántas mesas de seguridad hubo? Se llegaron a muchos acuerdos y se avanzó también en esos acuerdos. Pero eso hoy día, esos acuerdos repercutieron en que en definitiva hay proyectos de ley en el Congreso, hay medidas que tiene la obligación de tomar el gobierno. Entonces lo que yo me pregunto, ¿qué vamos a ir a hacer una mesa cuando en definitiva tenemos proyectos de ley que están hoy día en el Congreso y que es necesario avanzar si la gente necesita que le den soluciones ahora? No seguir discutiendo temas de seguridad que por lo demás, Freixi y Sebastián, yo creo que no resisten más que pertenezcan a la izquierda o a la derecha. La seguridad es de todos por igual y las herramientas hay que utilizarlas para efectos de dar mayor seguridad, Freixi y Sebastián. Y para eso no es necesario sentarse en una mesa. El gobierno las tiene que utilizar. Y para efectos de fortalecer las herramientas que ya tenemos, está el Congreso, donde los proyectos están en discusión y se les necesita poner urgencia. Entonces, esta molestia con los senadores de su partido es tal, diputado, que se hayan reunido con autoridades de gobierno para seguir avanzando en este acuerdo. Mira, yo creo que no hay no hay molestia, Freixi y Sebastián. Sí, en definitiva, yo creo que los tiempos no coincidieron de la mejor manera porque esta reunión los senadores, el timing, el tiempo de distancia, como en el fútbol, es que la reunión la tenían solicitada los senadores hace mucho tiempo. Y con la contingencia, la coyuntura respecto a los acuerdos de seguridad, bueno, coincidió justamente en este momento, pero ellos tenían una reunión mucho antes para efectos de poder plantearles ciertos elementos relevantes en temas de seguridad y otros temas también. Se da obviamente en este momento en que en definitiva está en entredicho el llegar a un acuerdo o no, y pareciera ser que se da la señal en ese sentido, pero yo creo que lo que buscaban los senadores no era precisamente aquello. Nosotros estamos en constante coordinación con la jefa de bancada, Paulina Núñez, del Senado. Por lo tanto, yo creo que solamente un entredicho respecto a la coyuntura política y no tiene que ver con avanzar respecto a un gran acuerdo. Bien, diputado Longton, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Que tenga buen día. Muchas gracias, Freixi. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.